Bueno, entonces, la guía de estudio realmente consta de 15 pasos, que es lo que vamos a estar viendo durante todo ese proceso de desarrollo en .NET, ¿cierto? Ahí pueden haber muchos más. Fernanda Corella, ok. Pueden haber muchos más casos, ¿cierto? Porque faltan los de .NET, perdón, faltan los de front y falta base de datos. ¿Cómo lo vamos a ir? El primer paso es la introducción a la programación. Vamos a ver el tema de conceptos básicos, tipos de datos y variables, operadores, cosas que vimos ayer. Hoy vamos a recordar un poco de eso. Es las estructuras de control como los is, else, los bucles, las funciones y procedimientos, para diferenciar cuál es una de la otra. Luego empezamos directamente con los fundamentos de la programación de C#, la síntesis básica, la declaración de variables y de datos en C#, estructura de control en C#, que son los si, los else, los switch, que son muy parecidos, luego los bucles, los for, while, do while, y falta el for each, que no lo puse acá, las funciones y métodos en C#. Continuaríamos pues entonces con la programación orientada a objetos, que ya es la esencia de todo el curso, donde vamos a aprender qué es una clase, qué es un objeto, y los fundamentos de la programación están conformados por la herencia, el polimorfismo, la encapsulación y la abstracción. Listo, esos son los cuatro fundamentos de la programación orientada a objetos, que es lo que más adelante nosotros iremos a observar. Por el momento vamos a mirar los fundamentos. Ya después que ya sepamos por lo menos las estructuras de control, cómo es la síntesis básica, ya entramos a temas más complejos como qué es un objeto, qué es una clase, manejadores de secciones en el código, cómo manejo las excepciones, qué son las colecciones en C#, que son un poco más complejas porque son las listas. Luego vamos a poder estar trabajando con archivos, aunque esto va a ser muy por encimita, ¿cierto? Manejo de eventos y delegados, que son conceptos básicos de qué es un evento, qué es un delegado, desarrollo de aplicaciones de consola. Al principio vamos a entrar de una vez, la síntesis básica la vamos a entrar viendo con esa parte de aplicaciones de consola. Luego miramos la configuración del entorno de desarrollo, la creación de proyectos en Visual Studio, que ya en parte le hemos estado trabajando. Ya, pero acá hablo más que todo de configuración del entorno de desarrollo para desarrollar desarrollo web, trabajo con base de datos, pero acá hablamos de la conexión a base de datos y las operaciones CRUD básicas desde la base de datos. Entonces, acá en este punto pararemos y empezaremos a ver los fundamentos de SQL, que vamos a trabajar con una base de datos relacional, cuáles son las diferencias y demás. Luego desarrollo de aplicaciones for WPF, esto no realmente es un desarrollo de aplicaciones de MVC, y ya vamos a ver expresiones avanzadas, aunque durante el inicio incluso ya estamos observando algunos conceptos avanzados como expresiones lambda, y ya finalmente entraremos pues al tema de desarrollo web, al manejo de control de versiones, es decir, en donde nosotros vamos a guardar nuestro código, porque el código no se va a guardar en el disco ni en ni en una memoria USB para compartirlo pues a otras personas, sino que si hay un control de versiones en la nube. Y pruebas unitarias. Las pruebas unitarias es la introducción a las pruebas en nuestro sistema. Validar un método que sí haga lo que tiene que hacer a pesar de que nosotros hacemos algunas modificaciones. Teniendo eso claro, entonces empezamos con el punto 1, que son los fundamentos. Eh, ok. Listo, entonces tenemos la guía de estudio en C#, la introducción a la programación, que vamos a ver entonces el tema de conceptos básicos de programación. Pregunta, todos están viendo pantalla ya, ¿cierto? Señor. Listo. Sí, señor. Vamos a ver un poco de teoría antes de empezar como tal con el código, que son importantes, aunque cabe aclarar que todo el código, toda la clase se va a basar en
en práctica, mucha práctica. Listo, ¿qué es la programación? Acá tenemos que la programación es el proceso de diseñar e implementar un conjunto de instrucciones que le dicen prácticamente a una computadora o a un hardware cómo se debe realizar una tarea en específico. La forma más común de comunicarse con la máquina para que realice ciertas acciones. En otras palabras, es lo que nos permite darle órdenes a un computador de cómo se deben hacer ciertas cosas. Eso es lo que hace la programación, desarrollar sistemas que nos permiten hacer eso. Los algoritmos. Un algoritmo es un conjunto ordenado de pasos o reglas definidas para realizar una tarea o resolver un problema específico. Por ejemplo, nosotros implementamos algoritmos en nuestra vida diaria, en nuestro conjunto. Solamente que nosotros lo vemos como tan básico que no entendemos cómo así que implementamos algoritmos. Por ejemplo, ¿cómo sería el algoritmo para nosotros levantarnos y cepillarnos? O qué es lo que hacemos a las primeras horas de la mañana. Todo eso son un conjunto de pasos. ¿Qué hacemos? Vamos al baño, cogemos el cepillo y no le damos la orden de cepillar, porque no entiende qué es cepillar, ¿cierto? Al cerebro, sino que cogemos el cepillo, le echamos la crema dental y decimos una para adelante, otra para atrás, una para adelante, otra para atrás, a cierto ritmo y a cierta fuerza con el cepillo en la boca. Sí vamos a entender que eso es un conjunto ordenado de pasos y de reglas que están definidas para realizar la tarea. En este caso la tarea sería cepillarse los dientes. Eso sería más o menos un algoritmo que nosotros implementamos en nuestra vida diaria. Acá cuando hablamos de los pseudocódigos, que es porque en algunos casos es recomendable, si tuviéramos el tiempo, pues empezaremos primero a utilizar pseudocódigos. Serían como Psein o Scratch, ejemplos de códigos que de pronto es más fácil de escribir y pues más utilizado o más similar a un lenguaje humano. Lo que nosotros escribimos ya directamente en esos códigos, sino código directamente, que ya es directamente por lo que vamos a estar laborando todo el tiempo. ¿Hasta ahí alguna duda? No. No, estamos claros. Los tipos de datos y variables y operadores. Eso lo notamos ayer. Los tipos de datos son datos que son categorías que se definen qué tipo de valores puede almacenar una variable. Algunos tipos de datos incluyen, por ejemplo, los enteros que ayer los estuvimos observando, que son los int, los long, los short, los de decimales entran los float, los dobles, los decimal, los de caracteres que son los char, la de cadena de texto que son los string y los booleanos que es 1 y 0, que es true o false. Los enteros significan pues que no reciben números decimales, los decimales que se utilizan puntos decimales. Cada uno de qué utilizar, un long, un short, un float, un double, un decimal, depende de la precisión que usted quiera de los datos. Un long le recibe mucho más caracteres, mucho más números enteros que un int. Un short le recibe mucho menos. Un float igualmente tiene menos decimales, o sea, tiene menos precisión. En lo que se usa normalmente, casi que en la mayoría de las circunstancias, es el doble, que tiene pues la suficiente cantidad de caracteres, como 17 puntos decimales, para casi cualquier cosa a nivel de ingeniería. El doble también va hacia negativo. Hacia negativo, sí. Los caracteres char sabemos que solamente reciben un solo código y las cadenas de texto son un tipo string. Los booleanos son los tipos de datos. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio de almacenamiento con un nombre simbólico o un identificador, como bien dice ahí, que tiene un tipo de datos asociado, que normalmente se utiliza para almacenar información que puede cambiar durante la ejecución del proyecto o del programa. Ayer estábamos hablando que la variable nombre, por ejemplo, puedes cambiar durante el proceso, es decir, yo puedo setearlo, puedo indicarle que esa variable nombre ya no va a ser igual a Miguel, sino va a ser igual a Juan, o igual a Steven, igual a Jainer, o a Oscar, ¿cierto? Que es una variable que más que todo es un identificador de un valor que tiene asociado a ese dato. Listo. Eso es una variable. Por ejemplo, acá tenemos mi dato y lo meto dentro de una caja, que la caja es la que contiene el valor que contiene este dato.
Por ejemplo, especifiquemos que la variable sea un pale de bananos, ¿cierto? Un contenedor de bananos. Y el valor que contiene ese contenedor es los bananos. Pero esa es la variable, el contenedor. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, los operadores, los que más utilizamos, pues tenemos los operadores aritméticos, que son la coma, perdón, que son el más, el menos, el símbolo de porcentaje, el divisor, operadores de comparación, que ya lo hemos visto, que es el doble igual, es para comparar, el símbolo de pregunta, el símbolo de admiración y el igual es para decir distinto, mayor que, menor que. Los operadores lógicos son el i o el o el diferente, o el que sí o sí va a tener un valor. Y ahí falta el de asignación, que es con un solo igual. Ahora, las estructuras de control que nosotros vamos a estar viendo en este primer paso son los is, los else y los bucles, que son casi todos. Por ejemplo, una estructura de control condicional, que son los tipos de if, else, son los tipos de datos, son categorías que vienen qué tipo de valores pueden almacenar una variable. Algunos tipos comunes, por ejemplo, esta es la estructura básica de una estructura condicional tipo if y else. Se evalúa la condición. Si se ejecuta correctamente, entonces ejecuta la condición. Si no, entonces la condición es falsa. Listo. Por donde de acuerdo a la condición hace una o el otro paso. De acuerdo a si la condición es verdadera o no. Para los bucles que permiten un bloque de código se ejecute repetidamente. Por eso es un bucle. Repetidamente hasta que se cumpla una condición. Por ejemplo, los bucles for. Los for se ejecutan acá es un poco, ahorita ahondaremos un poquito más, pero los bucle for estamos diciendo que se repita desde la posición 0 hasta que sea menor a 5 y aumente en uno, cumplen estas tres características. Es decir, para el for nosotros le tenemos que indicar cuántas veces se va a repetir. El while se llama o mientras en español, significa que se ejecute infinitamente hasta que se deje de cumplir la condición. Ese código se ejecuta mientras la condición sea verdadera. Y esto, el do while, es acá la diferencia entre este y este es que en la primero vale la condición. Si no se ejecuta la condición, entonces nunca va a entrar al código. Y acá el do primero sí o sí hace una ejecución y luego valida la condición, o sea, la hace al revés. Si la ejecución no se cumple, entonces sigue haciendo, o sea, por lo menos va a ejecutar una vez y luego evalúa la condición. Si la condición es falsa, ya no se vuelve a ejecutar. Entonces, dependiendo del caso que se requiera, es útil. Y ahora tenemos las funciones y procedimientos. Lo tenemos como que una función es un método que nos devuelve un valor. Función es un bloque de código que realiza una tarea en específica y puede devolver un valor. Un ejemplo, acá tenemos la función sumar que recibe como parámetros. Los parámetros son la a. Yo creo que esa es la función de puntero. Ok. Los parámetros son la a y la b, ¿cierto? Y acá lo que retorna es la suma de a más b. Esa es una función. Un método que devuelve un valor. Y acá estamos diciendo que va a sumar dos números enteros y va a retornar un número entero. Esa es la firma del método del Pero, ¿sí? disculpe, esta manera de agregar los dos números enteros se utiliza cuando no se ha declarado la variable o aún así declarando hay que describir que es un entero. ¿Esa manera de qué? ¿De qué? Es que las variables que están arriba son parámetros de entrada. Ahí cuando usted las tiene ya están declaradas. Ok, pues. Dame un segundo. Roger. Este muchacho está haciendo bulla.
Listo, y tenemos los procedimientos o métodos simples, que son un método que no devuelve un valor, simplemente ejecuta una función, ejecuta algo, una línea de código, lo que se requiere. Son procedimientos similares a las funciones, pero no devuelven ningún tipo de valor. Esas son las dos características de un método. Listo. Es como un pequeño algoritmo que se ejecuta cada que lo citemos. Exacto, pero no tiene que devolver ningún valor en específico. Esos son los conceptos de la base para entender la programación en general y son fundamentos para cualquier lenguaje. Listo. Es decir, esto que estamos acá, que acabamos de ver, en cualquier lenguaje que se vaya a utilizar son necesarios tener claro ese tipo de conceptos, el tema de bucles, de for, ya sea que traemos en Python, que traemos en cualquier otro lenguaje, vamos a utilizar las mismas condicionales, vamos a ver la programación orientada a objetos y demás. Vamos a cerrar. Yo miro, me aparece una línea en la mitad de la pantalla.